Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, ahora con un relato que esperemos sea de su agrado. No olviden darle like al video y comentar qué les pareció la historia. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir trayendo contenido más frecuentemente. Sin más por el momento, comencemos. Dicen que las manos de las mujeres de mi familia tienen memoria, que guardan el calor de lo que tocaron con amor, el peso de lo que construyeron con paciencia, y también el frío helado de lo que nunca debieron desatar. Yo no lo quería así, no del todo. Pensaba que eran solo cuentos viejos, cosas que se dicen en los pueblos para asustar a los niños, hasta que heredé la casa al final del callejón, esa que mi abuela Inés siempre me prohibió incluso mirar, diciéndome con voz entrecortada, como si le doliera solo de pronunciarlo: ahí los hilos no se rompen, ni se acaban, ni se olvidan, solo cambian de dueño cuando ya no queda más remedio. No entendía nada de esas palabras hasta que crucé su puerta. Y ahora sí que hay cosas que no solo se heredan con sangre, ni con papeles, ni con llaves viejas. Hay lazos que te atan al alma, que te jalan hacia donde no debes estar, y que no te sueltan hasta tu último suspiro. Todo empezó el día en que enterraron a mi abuela. Era un martes de noviembre. El aire estaba cargado de humo de leña, de tierra mojada, y del aroma fuerte de las flores de cempasúchil que adornaban el cementerio. Cuando el abogado me entregó las llaves de esa casa, sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió toda la espalda y se metió hasta los huesos. Ella me pidió expresamente que solo tú entraras, que solo tú la limpiaras, me dijo mirándome con curiosidad. Nadie más ha cruzado ese umbral en más de 30 años, ni siquiera yo. Mis amigas me dijeron que la vendiera sin pensarlo, que esas casas viejas, olvidadas en los rincones de los pueblos, siempre guardan problemas que nadie quiere, pero yo sentí una curiosidad que no me dejaba en paz. Mi abuela siempre fue reservada, nunca quiso hablar de ese lugar, nunca quiso decirme por qué iba sola cada semana, ni qué hacía durante horas encerrada. Yo necesitaba saber la verdad, necesitaba entender por qué me la había dejado a mí. Fui al día siguiente, justo al atardecer. La casa estaba en el último rincón del pueblo, entre dos paredes de adobe medio derrumbadas, cubierta casi por completo de hiedra seca y enredaderas que parecían querer tragársela. Al empujar la puerta de madera maciza, crujió con un sonido largo, profundo, como si alguien se quejara dentro, como si hubiese estado esperando siglos para que alguien la abriera. El interior olía a alcanfor, a lana vieja, a polvo acumulado durante décadas y a algo más, un olor metálico, suave pero persistente, como hierro mojado o sangre seca. Los muebles estaban cubiertos con sábanas grises que colgaban como fantasmas. El polvo flotaba en los rayos dorados del sol que entraba por las ventanas rotas. Recorrí la sala, el comedor, los cuartos principales. Todo parecía detenido en el tiempo, como si mi abuela hubiera salido hace apenas un momento y fuera a volver en cualquier instante, pero nada me dio respuesta, hasta que llegué al cuarto más pequeño, al fondo del pasillo, ese que ella siempre llamaba el cuarto de espera, y que tenía cerrado con 3 candados. Al abrirlo, el aire se escapó de los pulmones. En medio del cuarto, justo bajo un tragaluz, donde caía la luz tenue del atardecer, había un telar muy antiguo, hecho con madera oscura, dura, que parecía haber sido tallada a mano hace cientos de años. Sus patas tenían formas de manos entrelazadas, y en él, tejido apenas a la mitad, había un hilo rojo tan intenso, tan vivo, que parecía brillar por sí mismo en la penumbra. No era lana, ni seda, ni algodón, ni nada que yo hubiera visto en mi vida. Era fino como un cabello, pero tan fuerte que parecía indestructible. Al acercarme, sentí que se movía muy despacio, como si tuviera su propio pulso, latiendo al mismo ritmo que el mío. No sé qué fuerza me movió, no sé si fue curiosidad o algo que llamaba desde adentro, pero extendí la mano y lo toqué con la punta de los dedos. En ese instante el mundo se nubló por completo. Dejé de sentir el suelo bajo mis pies, dejé de oír el viento afuera. Vi escenas que no eran mías, como si fueran recuerdos prestados. Vi a mi abuela, muy joven, sentada en esa misma silla de madera, tejiendo con lágrimas que le caían sobre el hilo rojo. Vi a personas que yo no conocía, caminando por caminos oscuros, algunos llorando, otros abrazándose. Vi un puente que cruzaba un río negro,
y vi una mano pálida que se acercaba lentamente para tomar la mía. Cuando recuperé el aliento y la vista volvió a aclararse, me di cuenta de algo terrible. El hilo había avanzado solo, varios centímetros sin que nadie lo tocara, y en el tejido, formando con claridad absoluta, estaba el nombre de don Manuel, mi vecino de toda la vida, el cual supe horas después que había muerto esa misma mañana, justo en el momento en que yo lo toqué. Salí corriendo de ese cuarto, cerré la puerta con llave, salí de la casa, cerré la puerta principal y juré que nunca más volvería a poner un pie ahí, pero esa noche no pude dormir en absoluto. Me daban vueltas en la cama, sudando frío porque sentía que el hilo rojo no se había quedado en esa casa. Estaba en la punta de mis dedos, en el cuello de mi camisa, en cada latido de mi corazón. Sentí que me jalaba suave pero sin detenerse, como si me llamara a gritos desde el fondo del callejón. Al día siguiente no aguanté más y regresé. Poco a poco, con miedo y con dolor fui descubriendo la verdad más espantosa que se puede imaginar. Ese telar no tejía telas para vestir, ni mantas para abrigar. Ese telar tejía destinos, tejía los lazos que unen a las personas, los caminos que recorren, los momentos en los que se encuentran y los momentos en los que se separan. Cada vez que me sentaba frente a él, mis manos dejaban de ser mías, se movían solas, rápidas o lentas, según lo que el hilo quisiera hacer. A veces aparecían nombres de personas que ya estaban por nacer, otras veces fechas exactas, lugares lejanos, sucesos que aún no ocurrían, y aprendí la regla más cruel y desgarradora de todas. Si tú cortas un hilo, lo que ese hilo representa se rompe en el mundo real, sin remedio, sin vuelta atrás. La primera vez que lo comprobé fue por error. Un pedazo de hilo se enredó en mis pies mientras me levantaba. Al tirar suavemente para soltarlo se rompió, con un chasquido seco. Ese hilo tenía dibujado un pequeño perrito. Esa misma tarde, el perrito de mi prima Lucía, al que ella quería como un hijo, desapareció sin dejar rastro. Nunca lo volvimos a ver. Otra vez, asustada por lo que estaba apareciendo en el tejido, un camino roto y una casa con el techo hundido, intenté quitar esa parte y al tirar se rompieron varios hilos a la vez. Horas después una tormenta muy fuerte derribó el techo de la vieja escuela del pueblo, justo donde mi abuela había estudiado. Entendí entonces por qué ella nunca se fue de la casa, porque vivía sola y alejada. Tenía que cuidar esos hilos, vigilar que nada se rompiera por error, que nadie entrara a estropear el tejido. Cargó ese peso toda su vida, sola, sin poder contárselo a nadie, porque no lo entenderían. Pero el verdadero terror llegó cuando el telar empezó a tejer cosas sobre mí. Primero apareció mi nombre, escrito con ese mismo hilo rojo brillante, luego el de mi hermana al lado mío, y después el de mi madre, el de mis amigos, el de todas las personas que amo. Al final, apareció un camino que se perdía en una oscuridad absoluta. Al final de ese camino un solo hilo muy delgado, que parecía a punto de partirse. Traté de huir, dejé de ir a la casa, intenté olvidarla. Me fui unos días a casa de mi hermana en la ciudad, pero los hilos me perseguían a donde fuera. Los veía en las costuras de mi ropa, en las cortinas de los cuartos, en las grietas de las paredes. Por las noches despertaba empapada en sudor, escuchando un zumbido muy suave, como si cientos de hilos vibraran alrededor de mí. Una voz bajita, igualita a la de mi abuela, me decía al oído: «Te toca a ti ahora, no puedes dejarlo. Yo lo cuidé por ti, ahora te toca cuidarlo a ti». Un día regresé al cuarto, y el corazón se me detuvo al instante. Ahí estaba, tejido con toda claridad, el nombre de mi sobrina Valeria, una niña de apenas 6 años, a la que adoro con toda mi alma, y el hilo que la unía al resto era tan fino, tan débil que solo temblaba con mirarlo. En ese momento supe que no podía huir más, que tenía que enfrentar lo que fuera, pero que no permitiría que le pasara nada a ella. Corrí a buscar las tijeras más grandes y afiladas que encontré en la vieja cocina. Regresé al cuarto y me paré frente al telar, con las manos temblando. Voy a terminar con esto, pensé. Voy a cortar todo y así nadie tendrá que cargar con esa maldición nunca más. Pero cuando levanté el brazo para dar el primer corte, todos los hilos rojos se alzaron, solos en el aire, como serpientes despiertas y enojadas. Me rodearon las muñecas y los brazos, el pecho, el cuello. No me apretaban para matarme, pero no me dejaban moverme ni un milímetro. Y entonces vi la verdad en el tejido, en imágenes que pasaron delante de mis ojos. Si cortaba todo, no solo desaparecería esa conexión,
sino que todos los lazos entre las personas se soltarían para siempre. Madres olvidarían a sus hijos, amigos se cruzarían sin conocerse, amores se perderían de la nada, y nadie sabría nunca más quién vive, quién muere, quién debe encontrarse o quién debe separarse. El caos sería total y el mundo se volvería un lugar frío y vacío. Los hilos me soltaron despacio, como si me hubieran enseñado la lección que tenía que aprender. Me senté en el suelo llorando y entendí al final por qué mi abuela me lo dejó a mí. No era una condena, era una responsabilidad, un regalo pesado pero necesario. Hoy sigo yendo a esa casa, sigo sentándome frente al telar. Mis manos ya no tiemblan tanto. Sé que no puedo cambiar lo que está escrito, pero sí puedo cuidar que nada más se rompa antes de tiempo. Sé que mientras yo esté ahí, los lazos seguirán intactos y que nadie tendrá que cargar con este peso, más que yo. Dicen en el pueblo que al final del callejón ya no entra nadie, que es solo una casa muerta, pero yo estoy ahí y los hilos siguen tejiendo, muy despacito, brillando en la oscuridad, sosteniendo todo lo que nos une. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos y apoyarnos con un comentario, eso nos ayudaría muchísimo. Gracias por ver este video.